Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, feliz Pascua de Resurrección. Mi nombre es Dreni del Rosario y en esta sección Un Solo Evangelio. Vamos a leer el Evangelio que corresponde al día de hoy, 16 de abril. Y está tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo del 19 al 31. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, los discípulos tenían cerradas las puertas del lugar donde se encontraban, pues tenían miedo a los judíos. Entonces se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz con vosotros». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: «La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío». Dicho esto, sopló y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: «La paz con vosotros». Luego se dirigió a Tomás: «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás le contestó: «Señor mío y Dios mío». Replicó Jesús: «Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído». Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Al atardecer. Para los hebreos la tarde es el comienzo del nuevo día. Aquí en cambio es el final del día. Aquel día que es el hoy de Dios, que está siempre presente en la palabra. El que la escucha se encuentra ante el que habla. Esforcémonos pues por entrar en ese descanso. La tarde, comienzo de la noche, recuerda la Pascua, cuando la nube iluminó las tinieblas. Si el pasaje anterior, al alba, presenta el encuentro con Jesús como comienzo de la nueva creación, este de la tarde lo presenta como la nueva Pascua que libera al hombre del mal. Recuerda la noche y la tiniebla que cayó sobre los discípulos en la tempestad después que Jesús entregó su pan. Ahora la luz vuelve a visitar la noche de los discípulos y todas las noches del hombre. Es la hora, después del ocaso del sol, en la cual los primeros cristianos se reúnen para celebrar la memoria de la pasión del Señor. De aquel día, esa noche pertenece a aquel día en el cual no habrá día y luego noche, sino que a la hora de la tarde habrá luz. La noche ya se ha convertido en día, el primero de la semana. Se trata siempre del día 1 de la creación. Aquel día es un día único que no conoce el ocaso, precisamente porque la luz brilla hacia la noche. Es el 8º día sin fin, el día del Señor. Ya vivimos siempre en ese día, pero hay oscuridad hasta cuando abramos los ojos a la luz del mundo que viene para estar en medio de nosotros. Estando cerradas las puertas, la escena ya no se desarrolla afuera en el jardín donde está María Magdalena. En cambio, estamos adentro,
en el cenáculo, donde Jesús anticipó la entrega de sí mismo y entregará su espíritu y su misión. Los discípulos han hecho de ello una tumba. El sepulcro de Jesús está abierto y vacío. Su casa está cerrada y llena de muerte como su corazón. Las ovejas están encerradas en espera del buen pastor que las conduzca a los pastos de la vida. Están en esta situación porque no han dado crédito al anuncio de María Magdalena. Donde se encontraban los discípulos, no se dice que los discípulos están juntos, no están en comunión, son todos huérfanos y solos con las puertas cerradas. Después del viernes y del sábado santo, cuando Jesús ha muerto y ha sido sepultado, también ellos están muertos y sepultados, presa del desaliento y de la desesperación. Mientras hay esperanzas, hay vida. Donde no hay esperanza, reina la muerte. Juan no habla de apóstoles, sino de discípulos, que es un término más amplio que abarca a todos los que creen en Jesús de todos los tiempos. Dice los y no algunos discípulos, para indicar que ellos se encuentran y se encontrarán siempre todos en esta situación. Es el lugar en el que se encuentran con el Señor. Por miedo a los judíos, el miedo divide a las personas, cada uno encerrado en sí mismo. Está a la defensiva y al ataque contra los otros. Ella impide que los discípulos estén juntos entre sí y que se abran a los otros. Miedo y desaliento, así como tristeza y alegría. Eso es lo que mueve cada acción, respectivamente cerrando en la muerte o abriendo hacia la vida. Se presentó Jesús. En esta situación que en muchos aspectos es lo contrario de María, viene Jesús. Él no se avergüenza de sus hermanos, aunque lo hayan abandonado, negado y traicionado. Los ha elegido y se ha vinculado a ellos no porque sean buenos y fuertes, sino porque son pequeños y débiles, necesitados de Él. Jesús se deja encontrar de la Magdalena que lo busca. En cambio, viene por su iniciativa a donde los discípulos, sin ser buscado, aunque amado. Mientras el pueblo está encerrado, cada uno en su habitación, el Señor sale de su morada y viene a visitarlo. Ningún encierro detiene la resurrección. Ningún encierro retiene o detiene al resucitado. La luz entra en las tinieblas de los discípulos. El Señor no los salva de la muerte. No se ha salvado ni siquiera a sí mismo, sino en la muerte en la que se encuentran. El tiempo que separa la sepultura de este encuentro es el tiempo breve en el cual no lo vemos. Ahora lo vemos de nuevo porque Él vive y nosotros viviremos. No nos ha abandonado. Su ida al Padre en la carne es su regreso a nosotros con el don del Espíritu. En medio de ellos, Jesús no entra por la puerta que está trancada. No es un obstáculo para Él como no lo ha sido el muro de la muerte ni la piedra del sepulcro. Él mismo es la puerta de la vida. Está de pie en medio de ellos como vencedor de la muerte. Está en el centro de los discípulos y en el corazón de cada uno. Es luz que disipa las tinieblas, amor que ahuyenta todo temor. Donde antes reinaba la muerte, ahora está el que vive. El que nos ama hasta el extremo, muestra su gloria. Dios está en medio de su pueblo. El Señor quiere estar siempre con nosotros, incluso dentro de nosotros. Por eso entró allá donde estábamos nosotros, en la muerte y en el sepulcro. Es lo que sucede también hoy cuando la comunidad se encuentra reunida, no ya en el propio nombre, lamentando las propias calamidades, sino en su nombre celebrando su amor.
Juan aquí no narra tanto una aparición de Jesús que se hace visible y luego se vuelve invisible. Narra más bien el comienzo de una nueva presencia. Mientras antes estaba con nosotros, ahora establece su morada en nosotros. Les dijo: la paz esté con ustedes. Paz, en hebreo shalom, no es simplemente el saludo habitual de los hebreos. Indica la plenitud de todas las bendiciones mesiánicas. Es el don de Jesús que dice: les dejo la paz, mi paz les doy. Esa paz que el mundo no conoce es la paz del amor que vence el odio. Tenga paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Mostró las manos y el costado. Las manos perforadas y el costado herido son la identidad del resucitado. Es el crucificado, el Verbo hecho carne, que ha expuesto, dispuesto y entregado su vida a la que ha recobrado de nuevo, después de haber afrontado el reino de la muerte. Sus heridas son la fuente de esta paz. Vuelven a congregar en la unidad a los hijos de Dios dispersos. Son las llagas que nos sanan. Muestra de su amor extremo. Las manos son señal de poder. Con ellas el hombre lo hace y lo deshace todo. En sus manos está todo poder que el Padre ha dado al Hijo. Ellas que han lavado y enjugado los pies están clavadas en el amor y en el servicio de todo el que está perdido. Son aquellas manos de las cuales ninguno puede arrebatarnos. Son las mismas del Padre. Yo y el Padre somos uno, dijo el Señor. Su costado abierto es la carne de la cual nacemos, heridas de la cual somos engendrados. En aquellos que miran a aquel al que han traspasado se derrama un espíritu de gracia y de consolación. De la hendidura de la roca que nos salva brota la fuente viva, que se ha abierto en Jerusalén para lavar el pecado y la impureza. De allí viene el río de agua viva que brota del costado del templo. Es un río inmenso que fecunda la tierra y sana las aguas amargas, haciendo revivir lo que está muerto. Sobre sus rodillas y sobre sus orillas crece toda clase de árboles frutales cuyas hojas no se secan y cuyos frutos maduran cada mes. Y los frutos son vida y las hojas medicinas para el hombre. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quien cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva brotarán de su seno. Aquel día, hacia la noche, la tiniebla se convierte en luz, como el primer día de la creación. Los discípulos, al contemplar las manos y el costado, memoria perenne del amor de Dios, ven la luz del mundo, reciben paz y alegría imperecedera. Entonces el Señor será Rey sobre toda la tierra. El día que Él será único, el Señor, y único su nombre. Aquí Jesús, a través de sus heridas, es presentado como el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Su sangre nos libra de la muerte y su cuerpo es alimento para el éxodo. Aquel día ya es el hoy en que vivimos también nosotros. Celebrando la Eucaristía hacemos memoria del amor del Señor, recibimos su Espíritu y somos enviados al mundo a llevar la reconciliación. La comunidad come y bebe, mastica y asimila el alimento y la bebida de vida que hace que Él habite en nosotros y nosotros en Él. El tema del memorial eucarístico, que aquí se señala tan solo con las heridas del crucificado, se desarrollará en la escena siguiente y en el versículo del 21 siguiente. Los discípulos se alegraron. La alegría del Señor es nuestra fortaleza, dice el profeta Nehemías. Ahuyenta el miedo y la muerte.
La alegría es propia del que permanece en el amor, unidos a Él como el sarmiento a la vid. Su alegría está en nosotros y nuestra alegría es plena. Después de un breve tiempo, la tristeza de los discípulos se transforma en danza. Ha nacido el hombre nuevo, el Señor que viene a nosotros. Esta alegría nadie nos la puede quitar. Viene de un amor que ha resistido al Sheol. Es un fuego que las grandes aguas no pueden extinguir. En aquel día los discípulos ya no le preguntarán nada. De Él lo reciben todo: paz y alegría, espíritu y capacidad de perdón, de ver al Señor. Ahora también los discípulos, al contemplar las heridas de su pasión por nosotros, han visto y han reconocido al Señor. Sus heridas de amor los revelan como el yo soy. Este será el modo como se hará visible también a nosotros en la fe mientras hacemos memoria de Él en la celebración eucarística. Los discípulos, al referir a Tomás su experiencia, dirían: hemos visto al Señor. Sin embargo, el evangelista, más que sobre el ver, insiste en el alegrarse. Habiendo visto, se alegraron. Indica que la alegría es la señal del encuentro con el resucitado. Jesús les dijo otra vez: hay una comunicación sucesiva del resucitado. En la primera viene, está en medio y muestra su identidad en las señales de las llagas, donde vemos al Señor y nos alegramos. De esta contemplación y comunión de amor que es propia de la Eucaristía, viene el don del Espíritu y brota la misión. La paz esté con ustedes. El resucitado se presenta como dador de paz. La alegría y la paz, paz gozosa y alegría pacificante, son los modos propios de la presencia del Señor que nos asimila a Él. Como el Padre me envió, también yo los envío. Después de haberse alegrado a la vista del Señor, los discípulos lo escuchan. Si el ojo ve y el corazón se regocija, el oído escucha. La contemplación se hace amor y obediencia. La misión de los hermanos es la misma del Hijo que lavó los pies y dijo: les he dado ejemplo para que también ustedes hagan como yo he hecho con ustedes. Y les doy un mandamiento nuevo: como yo los he amado, así se amen también ustedes los unos a los otros. Los discípulos son enviados como Él a testimoniar el amor del Padre. Padre, como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Para eso los ha elegido. Él envió, hace a los enviados iguales al que los envía. Que acoja al que yo envíe, me acoge a mí. El que es enviado está llamado a obrar como Él, amar y lavar los pies haciendo sus mismas obras. Asociados a su destino, es como el grano de trigo que cae bajo tierra y produce mucho fruto. La misión hacia los hermanos expresa la naturaleza del Hijo. Amando al hermano es como uno llega a ser hijo. Si el Hijo necesariamente es enviado por el amor del Padre hacia los hermanos, el que por su parte va hacia los hermanos conoce el amor del Padre y viene a ser hijo. La relación que existe entre Jesús y el Padre, como el Padre me ha enviado, es la misma que existe entre Él y nosotros. También yo los envío. Es como decir: ustedes son yo, si hacen lo que yo les he hecho a ustedes. Como han recibido paz y alegría, den paz y alegría perdonando también ustedes. Sus discípulos no son superhombres. Son como nosotros, temerosos y poco fiables, marcados por la fragilidad y el pecado.
Pero precisamente en esta situación nuestra, Él viene a nuestro encuentro y nos salva. Por eso Pablo se gloría de su debilidad, en la que ya reside la fuerza del resucitado. Dicho esto, sopló. Soplar o insuflar, palabra única en el Nuevo Testamento, aparece 2 veces en el Antiguo Testamento. Dios, al insuflarle adentro su aliento vital, crea al hombre y hace que resuciten los huesos secos. Es el espíritu de la alianza nueva y eterna, estipulada en el perdón, que nos da un corazón nuevo capaz de vivir según la palabra. Reciban Espíritu Santo. Jesús habla de Espíritu Santo sin artículo, no porque sea una realidad vaga e indeterminada. El Espíritu Santo es su amor, nos lo da en plenitud, no con medida. Pero nosotros tenemos aquellos que acogemos y podemos acoger cada vez más, sin determinar limitaciones, a los que es infinito. Jesús nos pide que lo acojamos. La forma imperativa reciban es una súplica apremiante del Hijo a nuestra libertad para que acojamos el don que hace que seamos lo que somos, hermanos suyos e hijos del Padre suyo y Padre nuestro, Dios suyo y Dios nuestro. Es ese espíritu que el mundo no puede recibir porque no lo conoce. En cambio, los discípulos lo conocen porque ha permanecido entre ellos en Jesús y ahora desea permanecer en ellos. En la cruz ya nos ha entregado el Espíritu, pero no basta. Todo don es realmente don cuando alguien lo recibe. Ahora los discípulos, contemplando sus heridas, se rinden a su amor y lo acogen. En el don del Espíritu se realizan las promesas de Jesús en la última cena. Su gloria se transmite a los discípulos, que llegan a ser una sola cosa entre sí. Para testimoniar al mundo el amor del Padre, se realiza así por la gracia el antiguo sueño del hombre que falló por engaño, llegar a ser como Dios. La tarde de la Pascua acogemos la fuente de agua viva prometida en el día grande de la fiesta de Pentecostés. Acogemos el Espíritu del Hijo y nos convertimos en hijos de Dios, porque somos capaces de perdonar a los hermanos. Después de que Jesús ha recibido su bautismo en la cruz, también nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo. Inmersos en su amor, podemos amar como Él nos ha amado. La finalidad de la obra del Hijo es que nosotros participemos cada vez más en su amor al Padre y a los hermanos. Para Juan, Pentecostés, que comenzó en la cruz, explosiona en el día de Pascua cuando los discípulos reciben su Espíritu. Desde entonces comienza la época del Espíritu. En ella vive todo el que contempla la gloria abierta a todos en las heridas del traspasado, a quienes perdonen los pecados. El Espíritu del Señor es perdón. Si el amor es don, el perdón es superamor. La comunidad de los discípulos recibe el poder exclusivo de Dios, perdonar los pecados. Se le da como un don la posibilidad de esperar, de separar, de desatar y absolver al pecador de su pecado, liberando el presente de toda hipoteca del pasado. Perdonar los pecados es un milagro más grande que resucitar muertos. El que perdona hace vivir al otro porque lo reconoce como hermano. Así nace el mismo como hijo igual al Padre porque ama como Él. El Espíritu, que es amor, que todo lo crea y lo vuelve a crear, es principio de creación y de redención. El perdón hace nueva todas las cosas. Les quedan perdonados. Es un pasivo divino.
Dios perdona lo que perdonamos, nos entrega a nosotros su servicio del perdón. Nuestra misión es hacer sobre la tierra lo que Él hace en el cielo, dar y perdonar. Lo que el Padre hace por su naturaleza es tarea de nosotros, sus hijos, para llegar a ser lo que somos. El perdón de los pecados junto con la muerte, resurrección de Jesús y la conversión forma parte del primer anuncio cristiano y está unido estrechamente con la resurrección. Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es vana. Están todavía en sus pecados, dice Pablo a los Corintios. En verdad nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida si amamos a los hermanos. El amor revela su esencia de gratuidad absoluta precisamente en el perdón. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Estas palabras complementarias de las anteriores se pueden entender de varias maneras. A nosotros se nos da el poder divino de perdonar. Sin embargo, mientras Dios siempre y solamente perdona, nosotros en cambio la experiencia lo demuestra. Podemos también no perdonar. Jesús nos amonesta acerca de la importancia de nuestro perdón, porque lo que no perdonamos no queda perdonado. Pero si no perdonamos, estamos todavía en nuestro pecado. No vivimos el perdón de Dios. El amor del Padre vive en nosotros si amamos a los hermanos. Se puede entender también que la comunidad tiene el poder de declarar cuando el pecado se quita o no, según si el pecador ha acogido o no el perdón. También Jesús declara a los fariseos que su pecado permanece porque al no reconocerlo, no aceptan el perdón. Es un grande acto de misericordia denunciar el mal para que uno desee salir de él. El Espíritu convence el mundo del pecado. La denuncia, conocimiento del pecado es fundamental para la salvación. En Juan se ven las diferentes actitudes de Jesús con respecto a los pecadores, ya que los ama a todos y quiere liberarlos. Al paralítico le dice: no peques más para que no te suceda algo peor. No es así desde el nacimiento. Su condición como paralítico está unida a su connivencia con el mal. Solo el que escucha la palabra del Hijo tiene vida eterna y no va a ser juzgado. Ha pasado de la muerte a la vida. En cambio, al ciego de nacimiento, que no es ciego por culpa propia, el Señor se le revela al abrirle los ojos con su barro. A los fariseos, como ya se dijo, que no admiten su propia ceguera, Jesús declara que su pecado permanece porque no aceptan el don de la luz. Además, la pareja de verbos opuestos, perdonar, retener, indica la totalidad del poder, como atar, desatar, entrar, salir. Jesús nos comunica la plenitud del poder del perdón. En la medida en que no lo usemos, abusamos de Dios, amor infinito, e impedimos su glorificación en el mundo. Este poder es concedido a los discípulos, a todo discípulo, no a algunos en particular. Pablo entiende su misión como ministerio de la reconciliación. Se declara siervo y embajador de aquel que fue hecho pecado a favor nuestro, para que obtuviéramos en él la justicia de Dios. El perdón recibido y concebido constituye el mundo nuevo, la comunidad de los hermanos que viven la paz y la alegría de Jesús. El que perdona llega a ser hijo igual al Padre. El que es perdonado, si acoge el perdón, a su vez llega a ser hijo capaz de perdonar y decir en espíritu y en verdad: Padre nuestro. El amor y el perdón del Padre pasan siempre a través de la mediación del Hijo y de todos los que se reconocen como hermanos suyos.
El texto habla del perdón, sin especificar cómo se ejerce. Los modos de celebrarlo pueden ser diferentes. El bautismo, el sacramento de la reconciliación, el perdón fraterno. En verdad, el pan cotidiano que hace posible la vida entre los hombres es el perdón recibido y dado, no 7 veces al día, sino 70 veces 7. El cristianismo no es una ley, es una buena noticia de perdón del Padre y de libertad de los hijos. En Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. De aquí el llamamiento dirigido a todos. Déjense reconciliar. He aquí el momento favorable. He aquí ahora el día de la salvación. Cuando el hombre acepta el amor del Hijo, es reconciliado con Dios, consigo mismo y con los demás. Se afianza la fractura originaria, la que nos separó de Él, de nosotros y entre nosotros. Entonces serán vecinos el lobo y el cordero, y la sabiduría del Señor llenará el país como cubren las aguas el mar. Toda la creación gime desde siempre los dolores del parto, en espera de que en el hombre se revele la gloria del Hijo. Esta se manifiesta cuando nosotros, al perdonar, nos hacemos hermanos suyos. Tomás, uno de los 12, en Juan el término 12 aparece solamente aquí y otras 2 veces después de las palabras de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? La expresión uno de los 12 queda reservada al traidor. Y a Tomás Juan no narra la llamada de los 12 ni presenta la lista de ellos. En general usa el término discípulos, que tiene un significado más amplio, aplicable a todos los que se adhieren a Jesús y a sus palabras. Llamado el gemelo. Didimos en griego, así como Tomás en hebreo, significa gemelo. Tomás es gemelo de muchos hermanos, ante todo de Judas. Al igual que él, corre el riesgo de perderse en la noche de la incredulidad, separado de la comunidad en cuyo centro está Cristo resucitado. Además es gemelo de nosotros. Está en la situación de todos nosotros que no estábamos con los que han visto al Señor y estamos llamados a la fe por el testimonio de ellos. En fin, es también gemelo de Jesús, su alter ego, su alma gemela. Está dispuesto a morir a su lado, a diferencia de Pedro, que está dispuesto a dar la vida por él. Ama a Jesús y quiere seguirlo hasta la muerte, pero ignora que la palabra definitiva no es la muerte sino la vida. No sabe que Jesús no muere. Vuelve al Padre precisamente al ponerse en comunión con los hermanos, obediente a su condición humana hasta la muerte en la cruz. Ahora, a través de sus heridas, lo conocerá como el camino de la verdad que lleva a la vida. Por ahora el suyo es un amor sin esperanzas, que es la peor condenación que exista. Solo aquellos a quienes el Padre les ha concedido sentarse a la derecha o a la izquierda de su entorno y de su trono, al lado de él en la cruz, ven la muerte como la gloria. No estaba con ellos. Tomás, como no estaba con los hermanos, no encuentra al Hijo. Era solo, está solo. Si en la creación todo es hermoso y bueno, aún antes del pecado original, Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. El aislamiento es el mal originario. La raíz de todo mal es vivir las propias limitaciones como lugar de soledad, el lugar de relaciones con los otros y con el otro. Mientras los otros estaban en el cenáculo reunidos por el miedo común, Tomás el gemelo se animó a salir despreciando el peligro. Con su modo de obrar contradice a su nombre. Paradójicamente, precisamente él,
cuyo nombre implica estar con su semejante, no está al lado de los otros, no es solidario con ellos, no comparte su fragilidad ni su miedo. Por eso se excluye de los otros, cortando la relación con ellos. Es gemelo de esa parte más profunda de nosotros mismos que no acepta la limitación, sino que con la fuerza de la desesperación reprime el mismo miedo, encerrándose en una soledad tan heroica como destructiva. No cree en la vida, vive la muerte como único horizonte posible. En esto es gemelo de todo hombre que desde Adán en adelante es esclavo del miedo, manifiesto o no confesado de la muerte. Cuando vino Jesús, el evangelista reserva la expresión haber visto al Señor al testimonio directo de los primeros discípulos. En la narración prefiere poner en evidencia el hecho de que Jesús viene y está en medio de ellos para hacerse reconocer a través de la palabra y las señales de la pasión impresas en su cuerpo. Evidencia así ese aspecto de la fe que es común a ellos y a nosotros. Hemos visto al Señor. El anuncio de los discípulos, idéntico al de María Magdalena, recuerda su primer encuentro con Jesús. Hemos encontrado al Mesías. Ahora encontrar al Mesías se convierte en ver al Señor. En este último encuentro se cumple lo que se ha iniciado en el primero. Hemos visto al Señor. Es el anuncio de la comunidad. Ver al Señor, fundamento de la vida nueva, implica el paso del miedo a la fe, de la tristeza a la alegría, de la muerte a la vida, del encierro a la misión, de la acusación al perdón. La visión de Dios es la vida del hombre. El fuego quema, la luz ilumina. El encuentro con el resucitado hace resucitar. La comunidad vive porque ha encontrado al que vive. Al ser transformada en Él por el encuentro con Él, está en capacidad de testimoniarlo. Es una sola cosa con Él y con el Padre, en el único amor. Ha acogido al Espíritu y vive de su gloria que testimonia al mundo. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, la señal es como el sello de su identidad y el comprobante de la autenticidad de su poder, el del Mesías crucificado. Tomás no les cree a los que han visto, no acepta el testimonio de la palabra ni del Espíritu, no reconoce la vida nueva de la comunidad ni se incluye en ella. La credibilidad del Hijo y del Padre queda confiada a los hermanos que viven la comunión del amor recíproco. Allí encontramos al Verbo hecho carne. La fe viene del anuncio de quienes antes que nosotros han encontrado al Señor y han resucitado para una vida nueva. El que lo acoge realiza la misma experiencia. Es lo que le dicen la samaritana, sus conciudadanos. Tomás quiere ver y tocar para formar parte de los 12, que son testigos del resucitado. A él, como después a Pablo, será concedida esta experiencia, pero lo que importa, dirá Jesús a Tomás, no es haberlo visto durante ese breve periodo en el cual se ha dejado ver. No les es posible a todos estar en el sitio donde nace la fuente, pero todo el que tenga sed puede beber de esa agua viva que ya pasa por toda la tierra. El que estuvo presente donde ha brotado, la canaliza hasta nosotros con su testimonio para que cada uno pueda saciar su sed. La experiencia personal del resucitado que se concede a todos es acoger la palabra y el espíritu de la comunidad, testimonio vivo del que vive. Y no meto mi dedo en el agujero de los clavos. Tomás quiere ver y también tocar. Quiere meter el dedo y la mano en las heridas del crucificado. Es señal de incredulidad, pero también deseo de certeza y de comunión más profunda con el misterio de sus llagas.
Ellas no se cerrarán hasta cuando haya entrado el último de los hombres, todos ellos heridos de muerte por miedo a la muerte. También aquí el gemelo revela una audacia notable. No creeré. Tomás, al decir que no cree si no ve personalmente, anticipa por contraste las palabras del resucitado. Dichosos los que no han visto y han creído. Tomás es gemelo de esa parte de nosotros que acepta incluso la muerte, que es el destino supremo del hombre, pero no cree la posibilidad de un amor que vence la muerte, pero está dispuesto a ser desmentido por los hechos si son contrarios a sus certezas. Es una honestidad intelectual tan necesaria como rara. 8 días después. Tiene el mismo significado de nuestra expresión dentro de 8 días, que significa dentro de una semana. Por consiguiente, de nuevo, es el primer día de la semana, el día primero de los sábados, aquel día que es el día del Señor. Es el domingo cuando la comunidad se reúne para celebrar la Eucaristía. Es al mismo tiempo el día primero y el octavo. Ese único día sin ocaso, fuente de una vida sin fin. Ya todo está iluminado por la luz del resucitado. No es una casualidad que en el capítulo siguiente, que narra la tercera manifestación, ya no se indica ningún tiempo. Ya vivimos siempre en ese tiempo. Iniciamos la lectura del Evangelio con la expresión "en aquel tiempo", porque el relato nos vuelve a presentar el evento haciéndonos contemporáneos con él. La Eucaristía es el lugar por excelencia en el cual se encuentra el resucitado. Es necesario dar gracias en todo para que nuestra existencia concreta se convierta en el verdadero culto espiritual agradable a Dios. Estaban otra vez sus discípulos dentro. Dentro ya no es un lugar de tinieblas ni miedo, sino de comunión en la paz y en la alegría, donde el fruto del Espíritu florece y madura para hacer misión, perdón y testimonio. Es ese dentro de quien, siendo hijo, es enviado hacia afuera del mundo para continuar la obra de Jesús. En este lugar los hermanos viven el memorial del Hijo que los hace uno y los proyecta afuera como testigos del Padre común en el mundo entero. Tomás con ellos. El domingo anterior no estaba presente. Aunque no comparta la fe de ellos, ahora está entre los hermanos unidos y vivificados por el encuentro con el Señor. Aquí podrá realizar también él la experiencia del Hijo y llegar a ser su gemelo. Se presentó Jesús. Jesús viene siempre al octavo día, cuando la comunidad se reúne para celebrar la memoria de su amor. Y así viene continuamente hasta cuando suba al Padre con todos sus hermanos. Estando las puertas cerradas ya no son señal del miedo, sino de separación del mundo. Los discípulos, aunque están en el mundo, no son del mundo. Por eso son enviados al mundo. La paz esté con ustedes. La venida y el saludo del Señor se narra como en el relato anterior. Él se dirige ante todo a toda la comunidad. Dice: la paz esté con ustedes. Y en esa comunidad está Tomás. Se supone que el autor, al citar el comienzo de la experiencia anterior, quiere referirla con lo que sigue en su globalidad. Cada encuentro con el que vive nos hace vivir aquel día para disfrutar de los mismos dones. Luego dice a Tomás, después de haberse manifestado a la comunidad, Jesús se dirige personalmente a Tomás. No quiere perder ninguno de los que el Padre le ha dado. Al dirigirse a él muestra que no solo conoce los pensamientos de su corazón, sino que estaba presente cuando él expresaba su incredulidad y el deseo considerado imposible de verlo y tocarlo. Jesús es humilde, se pone a disposición de Tomás, de su terquedad al cerrarse a los otros y a la vida. Esta
descendencia lo hará disponible a creer en Él hasta llegar al punto más elevado de la expresión de la fe. Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Jesús exhorta a Tomás a realizar su deseo, tocar y ver la señal de los clavos que lo han sostenido en la cruz, la herida de la lanza que le ha abierto el costado. La presencia del resucitado está siempre unida a sus heridas, que son el recuerdo de su pasión, memoria de su amor perenne a nosotros. Si Tomás puede introducir el dedo en el agujero de los clavos y colocar la mano en la herida producida por la lanza, es porque las heridas quedan misteriosamente abiertas incluso después de la resurrección. Son la puerta siempre abierta a través de la cual Dios viene hacia nosotros y nosotros entramos en Él. La exhortación se dirige también al lector, gemelo de Tomás. Al igual que él, también nosotros estamos llamados a tocar y a ver el cuerpo del Hijo para entrar en comunión con Él. Ver las heridas del crucificado, sumergirnos y bautizarnos en ella, significa para nosotros respirar el amor más fuerte que la misma muerte, encontrar la fuente de la vida. Como la vista y el tacto han movido el corazón de los primeros discípulos para darles una vista y un toque espiritual, así la palabra pone en movimiento nuestros sentidos espirituales para ver y tocar al Señor. También nosotros podemos así contemplar la gloria del Verbo hecho carne, el unigénito del Padre, la gloria de ese amor hacia nosotros que existe desde antes de la creación del mundo. Este encuentro de Jesús con Tomás recuerda el último de la serie de los primeros encuentros, el de Natanael. En ambos se pasa de la incredulidad inicial a la fe. No seas incrédulo, sino creyente. El Señor le dice a Tomás que deje de ser incrédulo y lo exhorta a volverse creyente. Uno no nace creyente o no creyente, sino que uno se hace lo uno o lo otro. En nosotros existen dos semillas, la confianza del Hijo y la desconfianza del que produce la división. Llevan respectivamente a la vida o a la muerte. A nosotros nos corresponde cultivar lo uno o lo otro. Si nos separamos de los otros, cultivamos inevitablemente la desconfianza. De todos modos, este es para todos el punto de partida, ya que no se puede partir sino de donde uno está. Pero si estamos al lado de los otros, comenzamos a cultivar la confianza. Señor mío y Dios mío. Tomás prorrumpe en un grito la expresión. Indica el paso de la incredulidad a la fe. Jesús es proclamado Señor y Dios. Los discípulos lo llaman Señor 16 veces. Siempre en discurso directo. Solo los capítulos 20 y 21 los llaman Señor 14 veces. 7 en discurso directo y en 7 en discurso indirecto. Jesús, que es también el esposo al que hay que amar y el maestro al que hay que imitar, es el que lava los pies a los discípulos. Este título le corresponde plenamente después de la resurrección, cuando finalmente ha sido comprendida su realeza como crucificado. Jesús es el Kyrios, el soberano del universo que reconocemos en el agujero de los clavos y en la herida del costado, que es el acceso definitivo al misterio de Dios. El término Señor traduce en griego el nombre de Yahvé. Para Tomás, Jesús es el Señor mío y el Dios mío. Ya es su vida. El adjetivo posesivo subraya el vínculo del afecto. Mi amado es para mí y yo para él. En estas pertenencias de amor recíproco se realiza el proyecto de Dios sobre el hombre. Esta aclamación de Tomás recuerda el mi Señor de María y las palabras que Jesús le dirige a ella. Dios mío, Dios de ustedes. Ahora se comprende la exclamación inicial de Natanael: Rabbi, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aquí Jesús es llamado por vez primera Dios
por una persona como lo ha proclamado el prólogo desde el comienzo. En Juan usualmente es llamado el Hijo de Dios o el Hijo, al ser acusado de que se hace igual a Dios, de hacerse Dios. Jesús se revela como el Hijo igual al Padre, una sola cosa con Él. Es yo soy, que se revela así en su elevación en la cruz. Jesús es Señor y es Dios. Ese Dios a quien ninguno jamás ha visto se reveló en sus heridas de amor. Jesús había dicho: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Tomás proclama la divinidad del Hijo igual al Padre. La certeza le viene de haber visto y tocado las manos y el costado de Dios, un Dios que no puede ser sino crucificado. Es un Dios que muere por amor, y por eso es la muerte de todos los dioses que el hombre afirma o niega. Es revelación de la gloria que vuelve a dar al absurdo de nuestra muerte y de nuestra vida. Estamos en el vértice de la fe en Jesús, a la cual el Evangelio quiere llevar al lector. Porque me has visto, has creído. Tomás, como María Magdalena y los otros, ha visto al Señor, pero no basta verlo. María lo veía, pero no lo reconocía. En cambio, el discípulo predilecto, sin verlo, observando solamente las señales, cree en él y es prototipo de los que vendrán después. Es necesario que los primeros discípulos hayan visto y reconocido a Jesús resucitado para poder testimoniarlo. Tomás forma parte de ellos, por eso el Señor se mostró a él, pero no estaba cuando los otros lo vieron. Por eso es también semejante a nosotros, que estamos llamados a creer a través del testimonio de los otros. Tomás es el anillo de conjunción entre los primeros y nosotros, que experimentamos al resucitado a través de su anuncio. Dichosos los que no han visto y han creído. Los verbos en griego están en aoristo, porque cuando el evangelista escribe, sus lectores estaban entre aquellos que creyeron sin haber visto. Pero puede tratarse también de un aoristo nómico, que expresa una sentencia que vale en todo tiempo. Esto significa: dichosos los que no ven y creen. Eso no significa que la fe sea ciega. Por el contrario, los creyentes, por cuanto no ven, tienen una fe incondicional, y los que no ven, por cuanto son creyentes, tienen una vista más penetrante que los otros. Tienen abierto el ojo del corazón, que solo ve la realidad. Esta bienaventuranza es para nosotros, los lectores del Evangelio, que exultamos de alegría indecible y gloriosa, porque aunque no hayamos visto al Señor, lo amamos. Es la bienaventuranza de la fe, que se completa con la otra bienaventuranza. Sabiendo esto, dichosos serán si no cumplen. También nosotros sabemos estas cosas. Jesús nos ha lavado los pies, y Él es el Señor. Ha muerto y ha resucitado por nosotros. Nuestra bienaventuranza no es tener un encuentro extraordinario con Él, sino, gracias a la escucha de la palabra, llevar una vida nueva en el amor, caminando como Él caminó. Nosotros, como el discípulo predilecto, creemos en el resucitado. Lo vemos en las señales que dejó en su resurrección en la comunidad que lo testimonía, y con la vida y con el anuncio. Ella es un sepulcro vacío de muerte y lleno de vida. Lo vemos y lo tocamos espiritualmente a través de la palabra, que nos hace entrar en sus llagas y nos invita a un banquete para que nos alimentemos de Él y vivamos de Él. Estas palabras del resucitado abren el futuro a toda experiencia de Él. El final del Evangelio no nos presenta la ida de Jesús. Él no se separa de nosotros. En cambio, siempre está presente en nosotros la memoria de su pasión, de la cual brotan la paz, la alegría, la misión y el espíritu del perdón. Ella nos introduce en la experiencia de fe de los discípulos que nos han precedido y nos hace capaces de ser sus testigos ante el mundo entero. De aquí la importancia de la Eucaristía,
fuente y culmen de toda la vida cristiana. Si es verdad que la Iglesia hace la Eucaristía, es igualmente verdad que la Eucaristía hace la Iglesia. Cuando un cristiano la descuida o participa en ella solo por el precepto, es como uno que no come o lo hace solamente por una orden. Si aún no está muerto, le falta poco. Jesús realizó en presencia de los discípulos muchas otras señales. Es la conclusión del autor que explica el contenido y la finalidad del libro. El contenido son las señales que Jesús ha realizado. La finalidad es que nosotros podamos creer en Él y encontrarlo a través de su palabra, que es espíritu y vida. En las señales, Jesús ha manifestado desde el comienzo a su gloria, el amor extremo de Dios que en la cruz se reveló cara a cara. Estas señales se convierten para nosotros en la palabra que nos las testimonia. Todo el Evangelio es señal de la gloria que se manifiesta y entra en comunión con el que le acoge. Si la primera parte del Evangelio se concluía recordando después de la resurrección de Lázaro, la incredulidad a pesar de las grandes señales después de la elevación de Jesús en la cruz, es posible la fe. Una vez expulsado el príncipe de este mundo con su mentira, también nosotros somos atraídos por el Hijo y podemos adherirnos a Él. En los versículos 30 y 31, el autor da al lector la clave para entrar en su obra. Ella ha sido escrita para que lleguemos a la bienaventuranza de la fe. Un libro, para que sea comprendido, debe captar la intención del que lo ha escrito. Los discípulos son los testigos oculares, de los cuales el evangelista es el último, que no están escritas en este libro. El evangelista muestra que conoce otros relatos acerca de Jesús, conoce también los otros evangelios, sabe que él no es el único testigo. Estas han sido escritas. Obviamente el autor hizo una selección entre las muchas otras señales, seleccionó para escribir estas con una finalidad precisa. El que escribe no dice el propio nombre. El evangelista no es un inventor de hechos, sino uno que ha visto y o recoge el testimonio de la comunidad y del Espíritu. En nuestro caso es uno que ha visto y ha testimoniado. Y su testimonio es válido y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Es el discípulo anónimo al que Jesús amaba, tal vez uno de los primeros dos, también anónimo, el cual ha recibido al pie de la cruz el don de la madre y lo ha visto traspasado. Es él quien ha escrito el Evangelio, como lo confirma el redactor del epílogo final. Las señales realizadas ante los ojos de los discípulos están ahora también ante nuestros ojos en el relato que los vuelve a presentar. El escrito Evangelio es la señal de lo que está escrito. La palabra se comunica a nosotros, ya que hay identidad entre Jesús y la palabra. Al acoger esta, la acogemos a Él. El verbo es comunicador y es tan comunicador que no tiene nada que no comunique al comunicarse Él mismo. Para que crean, la finalidad por la cual el Evangelio fue escrito es la fe, que consiste en conocer, amar y seguir a Jesús a través de la escucha de la palabra. El que lo lee de otro modo se equivoca. El autor se dirige a ustedes, de los lectores. Entre estos estamos también nosotros hoy. Sin embargo, no es secundario conocer quiénes son los primeros a los cuales el evangelista se dirigía. Son cristianos que han de ser confirmados en la fe, o bien judíos invitados a reconocer en Jesús al esperado, o bien paganos samaritanos llamados a acoger la salvación que viene de los judíos. No es fácil determinar los destinarios del libro, también porque el que escribe un libro, aunque tenga presente el lector tipo, sabe que cualquiera puede abrirlo. También nosotros hoy lo leemos. La finalidad de un libro es de todos modos suscitar en el que lee las emociones que quiere comunicar.
Juan quiere suscitar la fe en Jesús, una fe fundamentada y confiable, crítica y sincera como la de Tomás. Que Jesús, el objeto de la fe es Jesús, el hombre concreto cuya historia nos la vuelve a presentar el relato del Evangelio. Es el Cristo. Su humanidad semejante en toda la nuestra realiza todas las promesas de Dios y todos los deseos del hombre. El Hijo de Dios, su carne es la del Verbo, del cual viene a nosotros la gracia de la verdad. Jesús es el Dios unigénito que nos ha hablado del Padre. En Él, que es nuestro hermano, conocemos quiénes somos nosotros y quién es Dios. Unidos a Él, el Hijo, llegamos a ser como Él. Es la misma fe de Marta que dice a Jesús: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el que iba a venir al mundo. Y para que creyendo tengan vida. Tener vida es ese deseo profundo que mueve todo pensamiento y acción del hombre. Si la finalidad del Evangelio es la fe en Jesús, apertura del cielo sobre la tierra, la finalidad de la fe es la vida plena, participación de la vida con Dios. En su nombre, el nombre es la persona vista como relación. La vida es estar en Él, el Hijo, que es la vida de cuanto existe. Acogerlo a Él nos hace llegar a ser hijos de Dios. Aquí termina el testimonio del discípulo predilecto, que nos quiere comunicar su experiencia. Seguirá en el capítulo 21 el testimonio de la primera comunidad que ha acogido su testimonio y lo transmite a nosotros. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.